Bueno, yo fui una de las que, bueno, fui yo la que dije cuando tiramos temas para pensar y para reflexionar, eh, yo fui la que compartí, que es un interés mío muy grande, el tema de la ecoteología, que es una de las, eh, bueno, de las ramas o de los aspectos que algo tan amplio como la teología se puede desmembrar, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es hoy pensar un poco la ecoteología em, como un aporte, ¿no? Porque en realidad lo que yo voy a compartir son conclusiones personales mías o cosas que yo voy pensando que para nada son verdad absoluta, ni mucho menos, sino que son cosas que yo comparto y que sería lindo en esa línea que nosotros como comunidad vayamos haciendo eso, ¿no? Yo pensé y voy deduciendo esto y bueno, me parece que está bueno como para compartirlo y que son eso, conclusiones personales, que la vida a uno lo van llevando a pensar eh, y que pueden o no ser, ¿cómo les puedo decir? Lo teológicamente correcto, pero no decir lo políticamente correcto hoy, ¿no? Sino lo teológicamente correcto o parte de lo que podemos escuchar comúnmente en las comunidades cristianas o en las facultades de teología. Pero bueno, uno es hijo de Dios y se siente con libertad de poderse expresar. Y en esa libertad y en esa confianza en comunidad comparto con sencillez conclusiones personales mías. Bueno, entonces vamos empezando. Eh, yo armé un Power muy sencillito que es lo que voy a irles compartiendo. Y acá, pues como en algunas cosas tiene sonido, le pongo compartir sonido, ¿no, Juan? A cualquier cosa vos vas ayudando. A ver, ahí está. Bueno, ecoteología. Pero vamos a ir arrancando con la reflexión primera, ¿no? Que es primero pensar qué es teología. Lo que nosotros sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros ya sabemos, ya conocemos, pero vamos a irle agregando cosas, ¿no? Y vamos a ir sumando en el pensamiento. ¿Qué es la teología? Bueno, es la combinación griega de estas palabras, ¿no? Teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. En nuestro contexto cristiano se relaciona con la revelación, ¿no? Con la noción de revelación. Es decir, hay una declaración, hay una manifestación divina, ¿no? Sobre quién o sobre qué es Dios. Y en nuestra tradición cristiana, justamente lo tenemos en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿no? En el magisterio cristiano. Sabemos que la revelación tiene esos dos caminos en nuestra comunidad cristiana, ¿no? Nuestra religión cristiana, la Sagrada Escritura y la tradición, el magisterio. Esos son los grandes caminos de revelación. Y la teología en nuestra noción cristiana significa eso, la manifestación de Dios, la palabra dicha sobre Dios. Pero la etimología, justamente de la palabra teología, voy a correr un poquito las pantallas así porque no veo, la etimología justamente de teología sugiere también, y también en nuestro horizonte cristiano, una exploración más abierta y creativa, porque justamente esta raíz logos podemos significarla desde un hecho lingüístico restringido como un conjunto de palabras, ¿no? Logos es palabra, es lo que se puede decir sobre algo, sobre alguien, ¿no? Sobre una realidad concreta. O le podemos agregar el sentido tan amplio, tan inmenso, que ofrece desde el hebreo la palabra dabar. Desde el hebreo, logos, palabra, es dabar, y tiene una energía creativa
gigantesca, ¿no? Porque es palabra y acción. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Es palabra y acción. Y ahí que Juan cuando lo dice en la introducción, en el prólogo de Juan, tiene toda una dimensión inmensa, ¿no? Leer el prólogo de Juan nos transporta al séptimo cielo, porque tiene una fuerza tremenda. Y yo creo que la palabra teología, justamente de esta raíz, dabar, de esta palabra logos, ahí tiene una catapulta, ¿no? Tiene un trampolín gigantesco. Y es un trampolín que, a mi criterio, rompe todas las fronteras, todas, religiosas, nacionales, ideológicas, no tiene fronteras. La teología no tiene religión. Entonces, nos podemos hacer esa pregunta: ¿qué es hacer teología? Para mí es tener esta permanente actitud de investigación de aquella sabiduría que despierta y mantiene el impulso creativo de la vida. Hacer teología entonces es ser como un sabueso, como un perrito sabueso, que permanentemente va con los ojos despiertos, con los ojos abiertos. O sea, para estar despierto, el que hace teología tiene que tener esta actitud de no perderse de nada y de tener este olfato atento a todo lo que está pasando, porque debe estar despierto para poder leer el impulso creativo de la vida. Entonces, esto como para entender, porque ecoteología, entonces, ¿qué es la ecoteología? Para mí, primero la podemos definir como un camino de conversión y de unión con el cosmos. Ecología son estas dos palabras juntas, ¿no? Oikos y logos, ecología, ¿no? Y son, podemos decir literalmente, son palabras sobre lo que pasa en la casa, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra casa? Ecología. Hacer una ecoteología es hacer una hermenéutica de lo que está pasando en nuestra casa y que transmite la presencia de Dios. Es como una articulación permanente entre la trascendencia y la creación, y que interpela al ser humano sobre su lugar en el proyecto de Dios, como parte de la creación, no como señor de la creación. Por eso digo de que es un camino de conversión, porque deconstruye todas nuestras concepciones teológicas y para muchos de nosotros, nuestra formación, ¿no? Deconstruye lo que hemos aprendido y del lugar del ser humano en la creación y sobre todo en la situación actual de la casa común, ¿no? Entonces, esto es la ecoteología. A mí me gusta mucho porque primero esto, ¿no? Nos llama a una conversión y nos llama a una unión con el cosmos, pero a preguntarnos permanentemente, para poder hacer teología justamente hoy de lo que le pasa a nuestra casa común. ¿Qué es lo que pasa? Y en el sentido tan amplio, porque acá, bueno, tenemos que tener presente, muy presente, Laudato Si, Fratelli Tutti, ¿no? Eh, de lo que le está pasando a nuestra casa, nuestra responsabilidad en lo que le pasa a nuestra casa. Y desde la teología, si queremos justamente poder tener lo que decía antes, ¿no? Del significado de la teología, esta permanente atención a la energía creativa divina, tenemos que estar muy despiertos y muy atentos y muy pensantes. Bueno, acá primero eh, una gran pregunta, ¿no? Eh, para poder pensar una ecoteología y buscar nuestro lugar, ¿no? Porque ahí está el tema también nosotros, ¿qué
qué lugar queremos tener como teólogos, como teólogas, como biblistas, como cristianos, como catequistas, en el mundo de hoy, en el siglo XXI, qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan. Y hay un videíto como para arrancar, para pensar, eh, del mundo que soñamos y de que ojalá un mundo así podamos dejar a la posteridad, ¿no? A ver si sale. Díganme si se... Bueno, ahí está. Ese sería como lo ideal, ¿no? El mundo hermoso tal cual es y que en realidad existe sin nosotros y sin nosotros, sin la especie humana, creo que existe todavía mucho mejor, ¿no? Y no nos necesita, ¿no? Somos nosotros los que necesitamos del planeta para, para vivir. En Laudato Si, en el capítulo 2, el Papa Francisco habla del Evangelio de la creación, entre los números 62 y 100. La creación como una buena noticia para ser anunciada a toda la humanidad y a todas las criaturas. Francisco, al abordar esta dimensión teológica, pretende en primer... Ay, que se me mueve. Pretende en primer lugar presentar la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad, a lo que se suma el construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido y buscar juntos caminos de liberación en medio de los desastres ecológicos, sociales de esta época. O sea, a la creación le llama justamente evangelio, buena noticia, y en contrapartida el papel desastroso del ser humano dentro de esta creación. Dentro de esta creación nosotros somos una especie más y que ha producido desastres ecológicos y sociales, ¿no? Sabemos que Laudato Si presenta esta doble visión, ¿no? de la ecología desde el medio ambiente y después la ecología humana, las relaciones y los vínculos humanos. Esta creación, nos dice Francisco, es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un lugar y un significado. Junto con definirla como proyecto, Francisco habla de la creación como don que surge de la mano abierta del Padre de todos y como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. La tradición bíblica no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas. Es decir, la persona debe saber convivir en una comunión universal con todos los demás seres que componen su historia. Es gracias al encuentro con los otros que en nosotros se logra una identidad socialmente construida, que es en definitiva una identidad personal capaz de entrar en diálogo con los demás
y con el mismo Dios. Bien, vamos dando pasos, ¿no? Para llegar a la gran pregunta. Acá está la gran pregunta. Pero entonces, si todo esto fuera cierto, ¿no? Si todo esto fuera tal cual es, ¿por qué nuestra casa común está como está? ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de nuestro papel en este proyecto del que habla Francisco, ¿no? ¿Cómo hemos leído e interpretado el Génesis, especialmente Génesis 1:26 o Génesis 1:28 más que nada, donde dice, bueno, crezcan, multiplíquense y sométanla, ¿no? A la creación? ¿Qué leemos en Romanos 8:18? Después vamos a leer eso, ¿no? ¿Qué teología sostenemos y transmitimos en cuanto al trato de nuestra casa común? Y acá podemos interrumpir, ¿eh? Cuando quieran. Bien, en respuesta a eso que hemos hecho, acá hay un videito, pero lo vamos a ver al final después. Solamente que no quiero que se pase. Ahí. Claves hermenéuticas de una ecoteología. Ahora sí, podemos leer, si tienen ahí la Biblia a mano. Génesis 1:26. ¿Lo tienen? Yo voy leyendo, si quieren. Sí, lo tenemos. Lo tengo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo y los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Bien, voy a cerrar por ahora ahí un poquito para que nos podamos ver. Hola, Padre Luis. ¿Cómo podemos leer e interpretar este texto? Abro el micrófono para que todos participemos, ¿no? En el caminito que vamos haciendo en estos años de poder leer la escritura. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice? ¿Qué leemos en ella? Porque este texto es clave para entender una teología de la creación, ¿no? Es clave para entender la ecoteología, justamente. La palabra clave, buenas noches, perdón porque llegué tarde, estaba distraído con otra cosa. Para mí este texto que es fundante, tiene una palabra clave que no sé en sus Biblias cómo se traduce, en la mía está igual que leyó Adriana, que es la palabra dominen dominen. En cómo interpretar esa palabra se puede entender, yo creo, un modo u otro de vincularse con la creación, ¿no? Y con todos esos seres, peces, aves, etcétera, que Dios pone bajo el dominio, digamos, del hombre, ¿no? Si dominar significa hacer lo que quiero, si dominar
denominar significa ser dueño, al menos como se entiende ser dueño en la mentalidad del liberalismo, ¿no? Que como es mío, hago lo que quiero, puedo hacer lo que se me cante con lo que es mío. Entonces, obviamente, ese dominio es feroz, es tiranía, es arbitrario, es caprichoso y es destructivo. Si dominio se entiende de otra manera, tal vez sea diferente el modo de vincularse con la creación. Eso me parece que la palabra esa para mí es clara y indicaría en un caso que el hombre sea dueño y en otro caso que el hombre sea solamente el mayordomo de Dios en la creación, el cuidador que Dios pone al frente de esa creación para cuidarla, labrarla, hacerla crecer, embellecerla, no Está bien. estropearla, embellecerla. Ujú. ¿Alguien más quiere participar? Dominion no será la misma raíz de dominum del Señor, o sea, no será el señoreo de la tierra, y yo creo que un señor debe cuidar a lo que está abajo, un poco lo que decía al final Luis, ¿no? El señorío del ser humano en la creación es la protección y el cuidado, ¿no? El uso, me parece a mí, el señorío, ¿no? Ujú. El tema que acá, justamente en la traducción nuestra, que es de la Biblia Vía, de la Iglesia en América, decía al lado, sométanlas, ¿no? ¿A dónde estaba acá? Sí, acá. Sí, sométanla, decía, y después dominen, ¿sí? Bueno, entonces digo, wow, es como que sí, depende cómo suena en mi diccionario, es lo que voy a realizar, ¿no? Me acuerdo que Vicente Haya, este musulmán con el que había aprendido arameo, había dicho que la palabra que podríamos encontrar o que se usa para este caso es califa, que es administrador, más que por ahí el que manda más, es el que como que administra porque hay alguien superior, ¿no? Podría también ir por ese lado. Cierto, de hecho ahora hace poquito tuvimos una noticia de esos terribles atentados. ¿Se acuerdan del califato? El califato que era una gobernación, es un gobierno, no sé qué la palabra exacta, me hiciste acordar, Juan, gracias. Si la iluminamos con el Nuevo Testamento, este señorío de Jesús es justamente el que se pone a los pies, el que sirve, el que protege, el que tiene todas estas actitudes de pastor, ¿no? Que hasta da la vida eh, por, por lo que cuida. Eh, y que tiene todas estas actitudes de sencillez, de humildad. Todos los cantos del Nuevo Testamento, Filipenses, Efesios, son todos, muestran a Jesús Señor desde la cruz, ¿no? Desde la entrega de la vida. Justamente la interpretación, el problema está ha estado y está, ¿no? Actualmente también, en la interpretación de los textos y de eso, justamente, de cómo los leemos para poder generar una teología diferente. Vamos a seguir. Adriana, Sí, un detalle simplemente, ¿no? En el 27 dice, Dios creó a imagen de Dios. Si estamos creados a imagen de Dios, deberíamos actuar a imagen de Dios. Y es un Dios creador, embellecedor, que fomenta la vida, y no un Dios que destruye, ensucia y mata. Ahí nosotros cuando actuamos de esa manera, no somos imagen de Dios. La pregunta es, ¿por qué un ser humano hecho imagen de Dios actúa de esa manera? ¿De dónde sale este mal, no es cierto, que el ser humano genera? Si Dios es bueno y estamos hechos buenos y además dice, Dios dio que era bueno. Y cuando hizo al hombre, muy bueno todavía. Entonces, es el misterio del mal, ¿no? Que salta a nuestros ojos cuando vemos todas estas imágenes de destrucción, de muerte, de suciedad, de muerte y extinción de especies en vez de creación, ¿no? o Es un justamente terrible después misterio.
todo el poema del Génesis, de los 12 primeros capítulos, va contando, ¿no? La raíz del mal, Caín y Abel, la envidia, el odio, la matanza del hermano, en vez de ser guardián del hermano, justamente, ¿no? El que guarda, el que protege, va en contra, por envidia, por celos, por, bueno, todas estas raíces muy humanas que nos diferencian justamente del resto de la creación por la voluntad, por la conciencia, por el ejercicio de la libertad, que justamente el ser humano es el que puede hacer todo eso y que lo utiliza en contra de sus hermanos. Y no me refiero solo a sus hermanos de la especie humana, ¿no? Porque acá, bueno, vamos a empezar a ver a sus hermanos, la hermana tierra, los hermanos, los animales, el cielo, el oxígeno, bueno, todo lo que es criatura junto con nosotros, ¿no? Junto con nosotros. Bueno, y como les decía, algunas claves que yo estuve pensando que no tienen de vuelta, ¿no? Por qué ser verdad absoluta, sino que son cuestiones que yo voy, desde mi misma experiencia de vida también. Algunas claves para pensar una ecoteología. Dios y lo divino son descritos como una energía creativa, ¿no? Lo que decíamos al principio de qué es teología. Como una energía creativa que se percibe incluyendo, pero también superando todo lo que la teología tradicional le atribuye a Dios. La energía divina no es estable o inmutable, sino que trabaja en la naturaleza envolvente de la vida misma. La co-creatividad divina opera dentro del proceso evolutivo. Toda vida refleja a Dios. Y esto por ahí siempre hemos aprendido, ¿no? Dios es inmutable, Dios es lo que no cambia. Pero el reflejo de su divinidad en la creación es movimiento permanente, es vida permanente que va evolucionando. Nosotros no somos los mismos. Ayer, ni yo soy la misma ayer ni hoy. Hay cosas que nos van pasando, que nos van haciendo crecer, otras cosas nos van cambiando negativamente, ¿no? Cosas que nos hacen mal. Y lo mismo con la creación. Todo es movimiento y todo este proceso evolutivo refleja a Dios. Creo que son 5 puntos que escribí y que después nos reflejan a 5 preguntas, ¿no? Que después es para compartir. El segundo, el contexto primario de la revelación divina es el proceso del devenir continuo de la creación y no el de la religión formal. Ninguna religión, ni siquiera todas las religiones juntas, pueden contener o agotar la plenitud de la revelación. Todas las formas de vida, y no solo las de los humanos, tienen un rol co-creativo en el plan divino para el mundo. La revelación es continua, no se encierra en una religión ni en una sola especie. Justamente va de la mano del uno, ¿no? El segundo. Si este proceso evolutivo es tan inmenso, San Anselmo decía que ni siquiera puede pensarse, en el momento en que lo encerramos en un pensamiento, en una definición, ya deja de ser Dios, ¿no? Todo este proceso tan inmenso es permanente y es continuo, y ninguna religión puede arrogarse el derecho de decir esta es la verdad o este es Dios solamente, sino que todo lo creado, la creación entera refleja el proyecto divino. Y toda la creación entera justamente participa de este proceso y es parte de este proceso. Bueno, vamos con el 3. La creación en sí misma, y no solo nosotros los humanos, es la narradora principal de la historia sagrada. Nosotros hemos escuchado, ¿no? Siempre historia de salvación, ¿no? Como si nuestra historia común no fuera salvífica, ¿no? Hay una sola historia que es la historia de la salvación.
en la que vivimos, en la que viven todos, bautizados y no bautizados, cristianos y no cristianos, todos, cada una de las personas de este planeta y cada una de las cosas y de los seres creados en este mundo. Y es la creación entera, entera, completa, gigantesca, inmensa, eterna, que tiene millones y millones de años, la que narra esta historia de amor entre Dios y lo creado, ¿no? Porque no quiero decir ni siquiera la humanidad, porque es lo creado. Nosotros, los humanos, somos parte de este proyecto de Dios, pero Dios se revela en todo y en todos. El 3, ¿no? El 4. La filiación divina es patrimonio de la creación, de esta misma creación entera de la que hablaba recién. La creación es hija de Dios y heredera de la redención por Cristo. En este proyecto de Dios, el ser humano, es lo que decíamos recién, es el causante del pecado, del pecado en el mundo y de la destrucción de la casa común. Tristemente, nuestro papel, que en la medida en que podemos ser conscientes, podemos colaborar en la deconstrucción de esta destrucción, sino de poder colaborar en transformar. Por eso es que digo yo que, bueno, más adelante lo voy a decir, justamente el papel del teólogo, del catequista, del pensador, del cristiano, si hablamos de nosotros en nuestra religión, ¿no? Es poder ser transformador de esta realidad, pensarla y ser consciente para ser transformador. Y la última, la teología como ecoteología y las demás ramas de la teología, justamente no son católicas, ni cristianas, ni propiedad exclusiva de ninguna religión. Es o debe ser el teólogo cristiano, el pensador, un agente transformador de la realidad, con el compromiso de decir palabras sobre Dios en el mundo actual. Por ende, el teólogo no responde a una religión, responde a Dios. Bueno, y ahora preguntas sobre cada uno de estos principios, en donde por ahí yo voy leyendo las preguntas que yo me hago, ¿no? Y podemos abrir micrófonos e ir compartiendo, ¿no? Preguntas que responden a cada uno de los puntos, ¿no? O sea, el primer punto, ¿en qué sumamos a pensar y a enseñar y vivir una teología en diálogo, al servicio, en comunión con la creación? ¿En qué sumamos? O respondemos a las teologías tradicionales, ¿no? Donde el ser humano es quien dictamina quién vive y quién muere en la creación. La segunda, la revelación divina continúa escribiéndose en el devenir evolutivo del planeta. La Sagrada Escritura se actualiza en el hoy de la historia. ¿Podemos sacudirnos nuestras viejas concepciones teológicas para leer lo que hoy Dios nos dice en el mundo y en el planeta? La revelación no está cerrada. La revelación se sigue escribiendo, porque la Sagrada Escritura se actualiza hoy en la historia. Si realmente pensamos que la teología responde a este devenir permanente de la historia y que Dios es dinámico y que no es inmutable, que está atado a la historia y que la historia cambia, no podemos seguir repitiendo las mismas concepciones teológicas que a lo mejor algunos de nosotros hemos aprendido hace tantos años. Acá viene justamente eso, ¿no? En la 3. Seguimos repitiendo seguimos repitiendo que nuestra tarea es ser la superespecie, dueña y señora de la vida de todos los seres creados. Seguimos pensando que podemos decidir sobre quién vive y quién muere en nuestro planeta. Y encima la justificamos con la palabra de Dios, ¿no? Sometan.
Esto es de una teóloga. El paso de la cultura del descarte a la cultura de la ecología integral implica, entonces, un movimiento compasivo que nace de la toma de conciencia de los límites que tenemos como un todo, como especie humana, y de las graves consecuencias que traería seguir viviendo sin mirar el futuro lejano, como si fuéramos el último eslabón de nuestra especie, o con la falsa ilusión de que el mundo es solo propiedad de nuestra generación, y por tanto nos pertenecen sus recursos en su totalidad, disponibles estos de forma indeterminada. Se necesita una antropología de corte relacional y en perspectiva de esperanza, que promueva otro modelo de vida que garantice un sistema sostenible y viable para todos. Y la última, ¿somos capaces de pensar a Dios fuera de nuestras categorías religiosas y animarnos a abrir los ojos, mirar el mundo, todo lo existente, tirar abajo fronteras y expandir el espíritu hacia lo más alto? Esto me refiero a que incluso nuestra concepción de Dios, si pensamos en la teología como una ecoteología, o sea, en una manera de entendernos en comunión con todos y sabernos de que todo en nuestra vida, cada partícula de nuestro cuerpo, está unida a toda la materia existente, ¿no? Acá podemos tener presente, muy presente, a Teilhard de Chardin, que pensaba esta existencia de la mano de la evolución en un momento donde decirse a favor de la evolución era casi reo de muerte, ¿no? Pero pensarse como un todo dentro del cosmos y, y entender que toda nuestra existencia, nuestro mundo, nuestra sangre, nuestras partículas son un todo con la creación. Entonces, con todas las concepciones y las consecuencias teológicas que eso significan, toda la creación ha sido redimida, toda la creación está en manos de Dios, toda la creación manifiesta a Dios, no es Dios, sino que manifiesta a Dios. Entonces no podemos hacer con la creación y con los seres vivos lo que consideremos, no lo que decidamos, sino que porque en ella está Dios también. Y la categoría o el pensar a Dios también desde un modo cósmico, integral, no desde ya una concepción religiosa de Dios, sino muy por el contrario, sin fronteras. Este es el gran tema, ¿no? ¿Podemos pensar a Dios sin fronteras? Sin fronteras religiosas, sin fronteras absolutamente de nada, ¿no? Justamente dejarlo ser Dios. Y cuando ponía esto de lo alto, me inspiraba en el punto omega de Teilhard de Chardin, justamente, porque él decía que el, el ser humano y todo lo creado van de la mano caminando hacia esta noósfera que era el punto final, vendría a ser como el encuentro con Dios y el zambullirse totalmente en Dios, que era el punto omega. Pero bueno, es justamente esto, ¿no? Necesitamos sacudirnos de todo lo que tenemos encima y de todas los requisitos religiosos para pensar a Dios y para sentirnos hijos de Dios y reconocer a todo lo creado como hijo de Dios también, como parte de la filiación divina y hermano nuestro con el cual caminamos la vida. Eh, Hay una compañera
mía del Raspanti que me compartía su angustia en una de las diócesis nuestras de acá de Argentina, porque se sentía como muy mal de tener que dar explicaciones de por qué los no bautizados son hijos de Dios también. O sea, eh, ¿cuánto todavía tenemos que caminar para que podamos llegar a esto, ¿no? Taylor de Chardin ya se murió hace rato, ¿no? Su pensamiento, su teología es una bandera que muchos de nosotros vemos como una utopía, pero sin embargo hay lugares y rincones de nuestra iglesia que todavía se preguntan si un no bautizado es hijo de Dios. Bueno, por eso es que ponía acá que urge una conversión ecológica. Esto es de Laudato Si, ¿no? Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado profundo es un llamado a una profunda conversión interior. Esto es muy simbólico y muy lindo. Justamente los desiertos interiores son los que se están contagiando en nuestro mundo y que en el modo de que podamos ir esto, ¿no? Plantando, sembrando, amando la naturaleza, descubriéndola en su belleza y en su ser Dios también, en su ser de Dios, nos pueden contagiar un poquito de su verde para que sea un ida y vuelta, ¿no? Porque está visto que desde el ser humano lo que comparte con el mundo es esto, ¿no? Es cierto. Bueno, y acá hay un videito de Manuel Gonzalo, el padre Manuel Gonzalo, marianista, que los invito a poder escuchar. Es muy cortito. De Werner Heisenberg, uno de los padres de la física cuántica, el primer sorbo de la copa de la ciencia vuelve ateo, pero en el fondo de la copa Dios está esperando. Analizar la realidad del cosmos y de los componentes de mi cuerpo es la apertura hacia el misterio, lo que nos deslumbra. Ahí está, nada más. ¿Se escuchó bien? Bueno, como les decía, ¿no? Son como unos pensamientos míos en diálogo con cosas que he escuchado, con profes que he tenido, con experiencias que vivo, eh, también con mucho silencio interior y el compartir con seres eh, con los que comparto la vida, ¿no? Y que me hacen pensar y que me hacen sentir la presencia de Dios en el mundo y en la creación. Y la necesidad de que podamos pensar una teología diferente, ¿no? Vuelvo al principio. No puede ser la teología un ámbito religioso solamente. La teología debe ser una actitud permanente nuestra de reflexión sobre la vida, eh, la vida en movimiento, ¿no? Y que eso tiene que llevarnos a podernos pensar en un cosmos, o sea, como seres cósmicos que existimos en un devenir en el que Dios va caminando. Yo los invito por ahí a hacer reflejo de las preguntas eh, que compartí ahí en los principios y bueno, y ver qué pensamos de esto. Porque muchas de las cosas que fui compartiendo ahí justamente no son de la teología tradicional, ¿no? Que refleja un Dios inmutable, un Dios
eh, que, que redime a la especie humana, que, bueno, tantas cosas. Pueden Yo abrir creo los que, micrófonos. yo creo que, Adriana, si querés jugar un poco con las palabras, yo vuelvo a considerar a un Dios inmutable en la mutabilidad, en la dinámica. O sea, Dios no cambia dejando de cambiar. No sé si me puedo expresar. O sea, Dios ya es dinámico desde el origen y siempre lo fue. Y entender porque, a ver, la dinámica de la iglesia, la dinamismo del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas y miradas que se cruzan, yo creo que ahí me parece que hay como, nos podemos permitir como un giro idiomático, si querés decirlo, como un juego de palabras que podemos decir, Dios no va a dejar de cambiar y de estar en cada momento de nuestra historia, ¿no? O sea, es como que no se va a quedar quieto en ningún momento, me parece. A lo mejor estoy demasiado loco, ¿no? Pero bendita locura. Es lo que a veces pasa, lo que vos decías en esto de la teología, ¿no? Sin título universitario, con un amigo, a veces nos sentamos a tomar un café, que no es este café bíblico, es otro café, y te digo que cuando charlamos cosas, reflexionamos acerca de ciertas cuestiones que escuchamos, que decimos, que pensamos, surgen cuestiones maravillosas. Y no estoy diciendo que salimos a escribir libros ni nada para escandalizar, sino al contrario, es para ese rumiar de la fe que nos ayuda a reafirmar nuestra fe en un Dios que es más grande que nosotros y que todos los días lo estamos descubriendo o redescubriendo, ¿no? La teología medieval también tiene algunas posibilidades de entender esto que estás diciendo, Adriana, porque depende cómo se lean algunas cosas, ¿no? Es clásico, es tomista decir que somos, usando palabras difíciles de la filosofía y de la metafísica, seres contingentes. Es decir, que estamos siendo creados a cada momento y no tenemos la existencia por nosotros mismos. Estamos recibiendo en cada instante la existencia de Dios. Que Dios, el ser creador, es como en Dios no hay tiempo, no hay antes ni después. Dios está permanentemente creando. Su ser es amor, es tantas cosas, ¿no? Su ser es ser creador. De ahí, y nosotros creo que hemos ido yendo a una concepción de Dios estática, un poco lo que quiere romper, ¿no es cierto, Héctor? Como que es un Dios que creó al principio y después se desentendió de la creación y no está más y estará al final para juzgarnos, pero Dios está como dice, ¿no? Y esto es el catecismo clásico. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En todo lugar. Así es el catecismo de la iglesia, el más clásico. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Para nosotros, ¿dónde está Dios? En el cielo. Lo mandamos al cielo. Y no está en el cielo, está en todo lugar. Entonces, hay muchas cosas de la teología clásica que también empatan, digamos, ¿no? Armonizan con esta concepción. No con una teología del siglo XIX pedorra, digamos. Pero la teología más pura, digamos, esa, bueno, eso es una cosa que quería decir. Después tus preguntas son muy difíciles. Bueno, yo, ¿qué sensación saco de lo que vos nos planteas? Como que el ser humano primitivo, de alguna manera, era más sabio teológicamente que nosotros, porque nosotros lo consideramos como un bruto cuando pensaba que el árbol era un dios, que el sol era Dios, que el animismo, ¿no? De las teologías primitivas, de las religiones primitivas. Ese La Pachamama. animismo metía a Dios en todo, ¿te das cuenta? ¿Y cómo se rompe esto? Con la ciencia, la razón y la técnica, cuando el hombre se va separando de la creación. Las generaciones anteriores a nosotros tienen un contacto con la madre tierra permanente. Vivían en contacto con la tierra, con los animales, araban, tocaban la tierra, olían de una manera natural
no como nosotros que tenemos desodorante. Todo era mucho más natural y más duro, por supuesto. Más duro la existencia. Pero el contacto con la naturaleza era permanente. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad no nos importa mucho, prendemos la luz, bajamos la luz, pero díganle a la gente de campo que si llueve o no llueve es lo mismo. O si graniza o no graniza es lo mismo. ¿Eh? Entonces, como que el ser civilizado se ha ido separando cada vez más de la creación. Antes no era así, al no tener instrumentos técnicos. Y después otra cosa que nos separó mucho es cuando se inventó el alambrado. Y alguien dijo, esto es mío. Y por acá no pasás. Esto es muy fuerte también, ¿no? Porque estamos hablando de la propiedad privada, que es un derecho, desde luego. Pero cuando se transforma en un derecho absoluto, mata la posibilidad de la fraternidad. La mata. Porque eso, casa común como casa común. ¿Común de qué? Si esto es mío, tengo título de propiedad. Esto no es casa común, esto es mi estancia o mi casa, lo que sea. Entonces hay una cantidad de cosas que vos nos planteás que son, por un lado, muy novedosas, diría revolucionarias, y por otro, hay que decir que tienen una raíz en la teología más sana de los padres de la Iglesia, del Evangelio, que tiene respaldo. Podemos encontrar respaldo. Si te quieren quemar en una hoguera, podríamos encontrar algún argumento para defenderte. Bueno, a mí se me pasó, pero una de las cosas que yo quería nombrar era toda la teología de San Francisco de Asís y la comunión con todo, el trato, justamente el trato fraterno con todo y con todos. Y, y las consecuencias que eso tiene al compararlos hoy con toda la mercantilización de los animales y del consumo de los animales eh, eh, indiscriminadamente y con el maltrato, ¿no? Hay una de las ramas de la teología que hoy también se le reconoce como la teología de los animales, en esto de reflexionar sobre la no supremacía de la especie humana sobre los demás. Un detalle en relación con esto que me olvidaba y quería comentar. También es interesante reflexionar en esta óptica del tema de la relación del ser humano con las mascotas y el dinero que invierte en las mascotas y el vínculo afectivo que tiene con las mascotas. Por una parte, podemos matar las vacas para comerlas tranquilamente sin ningún escrúpulo, y por otra parte, se nos muere un perro y podemos llorar una semana o 15, depende del vínculo que tengamos, ¿no? Y el dinero que se gasta en los animales con las mascotas, que no se gasta en darle de comer a los seres humanos. Entonces ahí hay también un tema, ¿no? Como medio contradictorio que sería muy interesante reflexionar. Sí, yo creo que el tema es yo tengo mascota, y no le digo mascota, porque para mí justamente, ¿no? El tema es, no somos dueños, no soy la dueña, soy tutora, soy responsable de su vida, y es mi compañera de vida, y es mi familia. Pero el tema de humanizarla, de hacerla parte de mi especie, o sea que tenemos que compartir esta casa donde yo vivo en una relación interespecie, ¿me entiendes? Pero el tema de humanizarla y de poderle, qué sé yo, dar o tratar de una manera que no corresponde es como también faltar el respeto a su ser animal, ¿no? Y lo que ella necesita como un animal. Y, y, y qué sé yo, en eso está el tema de no, justamente el trato con los seres humanos es poderle dar a cada cual lo que corresponde. Pero no entendiéndolo como una especie superior a la otra, sino como con lo que corresponde a cada uno. Bueno, como dice Luis, las preguntas son muy difíciles, así que vamos a exponer lo que uno, y a esta hora de la noche también me cuesta Sí, concentrarme. me imagino, Maru. Eh,
Lo del Dios inmutable para mí es inmutable porque o sea, Dios es inmutable porque es lo que tenemos en común y lo que nos dice que todos somos uno, el árbol, la planta, y lo que nosotros que somos los que vamos siendo creados es lo que cambia permanentemente. Y creo que ese Dios inmutable es el que compartimos con todas las religiones, que es un poco lo que decías, ¿no? O sea, hoy las religiones son solamente dedos que apuntan hacia ese cosmos único que tenemos todos. Pero por otro lado tenemos un mundo de contradicción que estamos con guerras, hemos vuelto a las guerras santas, ¿no? Y de este lado también. Entonces, es un mundo absolutamente de contradicciones, de, de gran teología ecológica, pero también la utilización de los seres humanos y la utilización de los seres vivos hacen que todo sea algo para ser utilizado en mi provecho, y eso es la economía actual, ¿no? La economía mal vista. Habrá que ver una ecoeconomía también. Pero bueno, es un mundo de contradicciones y me parece buenísimo este planteamiento, que yo también lo tengo medio prácticamente enraizado, y por eso a veces las religiones que todavía se están haciendo guerras santas, y de lo que acá también tenemos que estar explicando que los que no bautizados también se salvan, es complicado. Gracias, Marus. Justamente esto que les decía antes, ¿no? La eco, esta partecita griega oikos, es casa, ¿no? Entonces es la pregunta sobre lo que pasa en nuestra casa y todos los que están en nuestra casa, o sea, todas las especies que están en nuestra casa, y dentro de las especies lo que le pasa a nuestros hermanos. ¿Qué le pasa a nuestros hermanos? El, el cristiano, el teólogo, el catequista que piensa una ecoteología no puede callarse ante lo que pasa con nuestros hermanos. La mercantilización de la trata de personas, el tráfico, la pobreza, el hambre, o sea, no puede no preguntarse qué pasa. Una pregunta de Génesis, que soy guardián de mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? La palabra de Jesús sobre el templo de Jerusalén conservan el mismo valor si hablamos del templo del universo. Hemos convertido la casa de Dios, el universo, en un mercado. Tal cual, tal cual. Está bueno eso, ¿no? Entender el templo como nuestra casa, el planeta como nuestra casa. Sí, también en esto de administradores me vino a la mente la parábola de los administradores, que les mandaba emisario y hasta termina mandando el hijo para rendir cuentas de cómo han administrado. ¿Nos harán rendir cuenta de cómo hemos administrado este terrenito también? Y por otros lados, también, bueno, voy recordando, voy conectando cosas. Una de ellas es que esto que decía Sadri de los desiertos interiores, qué cosa que cuando uno en este trabajo espiritual que va haciendo, o en esos momentos donde uno conecta con todo su ser, también sentís que conectás con lo otro, con lo que te rodea, incluso con la naturaleza, y la sentís o te sentís tan pequeño o tan parte de eso, eh, que por lo menos empíricamente hablando, a mí me fascina sentir eso, que estoy en absoluta conexión, pero una conexión que no es puro verso, sino es sentirte parte del todo. Incluso hasta me sale moverme
en todo sentido, como una vez lo escuché de los musulmanes, que ellos también tienen una ecología bastante trabajadita, que ellos hablan de cortesía, moverse en la creación con cortesía. ¿A qué nivel? Como si estuvieras yendo por un jardín de flores y vas con un movimiento tan delicado que no querés pisar ninguna flor. Así, esquivando todo para no pisar vida. Y por otro lado, también pienso en que en esto de la palabra teología, me acuerdo que en el árabe la palabra teología o teólogo tiene la misma raíz de charlatán. Obviamente yo la interpretaría no como que un teólogo es un charlatán que se llena de palabras y no hace nada. Obviamente nos tendría que mover a la acción también, pero también por ahí en esto de no poder comprender en palabras, no poder meter en palabras todo lo que se vive, ¿no? Por eso, esto de charlatán habría que, que ver cómo lo toma cada uno. Pero sí, que sea también como el Dabar, ¿no? No solo palabras, sino también acción. Eh, pero bueno, esto de que hay que movernos con cortesía en la naturaleza, en lo que tenemos acá, sí, yo pienso eso. Y que la espiritualidad eh, es un trabajo bastante importante, más allá de las incluso fronteras religiosas que nos ponemos por sonsos, un trabajo tan humano que sí creo que nos volvería a conectar con esta partecita del resto de la creación que somos. No solo administradores o dueños o dominadores o explotadores, ¿no? Una especie más que vive y que quiere vivir y que, bueno, tiene que convivir o aprender a convivir. Bueno, para ir terminando, por ahí si pueden buscar y alguien que pueda leer Romanos 8 a partir del 18. Del 18 hasta el 27. Es un texto muy lindo, a mí me gusta mucho, creo que revela esta identidad, esta filiación divina de la creación y a la vez nos llama a la esperanza. Es una virtud teológica, ¿no? De esperanza. Bueno, ¿alguien la quiere leer? Ya lo encontré. Dale, negrita. Del 18 al... Hasta el 27, puede ser. Bien. La esperanza de la creación. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revela en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo, porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien,
Cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene con ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Muy bien. Palabra de Dios. Es palabra de Dios. Bueno, vamos a pedirle a Dios manifestado en toda la creación que nos sostenga en esta esperanza compartida con todo lo creado. Y especialmente que nos haga vivir una esperanza activa en esto de mantener los ojos abiertos y el pensamiento activo en poder aportar lo que estamos llamados a aportar en este tiempo que vivimos, ¿no? Por eso somos parte de este proyecto de Dios. Cada una es parte de este proyecto de Dios. Y hay un aporte que a cada cual le corresponde. Bueno, que Dios nos mantenga despiertos despiertos y en esperanza activa para que, bueno, podamos brindar esto que la creación espera de nosotros.